Gracias, Dorita. Buenas tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación que cubren la fuente del Senado. Nos da mucho gusto poderles informar que hemos tenido una semana intensamente democrática, intensamente en consenso. Ayer, en la noche, el senador Ricardo Monreal hace una convocatoria para definir en el grupo parlamentario la renovación en virtud de su separación al cargo. Y en consenso pleno, por unanimidad, logramos que, con lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo parlamentario eligiera a Eduardo Ramírez, el senador de Chiapas, como el coordinador, que entrará en funciones a partir del viernes y con el que me voy a coordinar plenamente para los trabajos en los próximos meses, los próximos días. Y también la incorporación a la Junta de Coordinación Política por parte del senador César Cravioto, que tenía una tarea como vocero del grupo parlamentario, dos compañeros que junto con Imelda, la senadora Imelda, estarán trabajando en la Junta de Coordinación Política. Sin duda, es un acto de unidad, es un ejemplo de que en Morena se están llevando a cabo procesos en consenso. Esto es el resultado, sin duda, de la convocatoria emitida el día domingo, por parte de nuestro partido, y refleja el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un legado que implica en lo social, en la infraestructura, obras trascendentes como la refinería de Dos Bocas, como el tren del Istmo de Tehuantepec, las obras del aeropuerto de Felipe Ángeles y el aeropuerto nuevo que se está construyendo en la península, las obras del Istmo de Tehuantepec, las obras hidráulicas, los programas sociales, la conclusión de la obra de Oaxaca, Puerto Escondido, pero en esencia es recuperar el país, separar el poder económico del poder político y lograr justicia para las y los mexicanos. El legado del presidente es un legado de soberanía energética, de nacionalismo y de separar el poder económico del poder político. Y el legado democrático del presidente Andrés Manuel es fundamental, porque todas las reformas que hemos aprobado en el Senado, donde el coordinador, el senador Monreal, jugó un papel muy importante y fue reconocido por el presidente de la República. El legado de estas reformas que acotan al poder presidencial, que eliminan el saqueo fiscal, presupuestal y energético que se hacía desde el poder, que limita esas facultades que generaban privilegios para las grandes empresas que no pagaban impuestos, los bancos. Es una nueva realidad en términos de justicia tributaria. El que gana más paga más, el que gana menos paga menos, pero todos pagamos impuestos. Y cierra el presidente Andrés Manuel en esta fase con una visión clara democrática. En diciembre nosotros fuimos a Palacio a dialogar, diputadas, diputados, senadores, senadoras. Fuimos a dialogar con nuestro compañero de partido, a hacer un balance legislativo en diciembre. Y en ese balance legislativo el presidente volvió a insistir en el proceso democrático, en el proceso interno, en erradicar las imposiciones, en erradicar el dedazo presidencial para elegir a su sucesor. El presidente Andrés Manuel
muchas veces ha dicho, cuando el presidente de la República, cuando los gobernadores gobernadoras son electos por un poder económico fáctico o por un poder transnacional, ellos sirven a esos intereses económicos, y así nació el neoliberalismo. En los estados ha habido un enorme endeudamiento brutal que pone de rodillas las finanzas y que le garantiza utilidades enormes a empresas que crearon los proyectos público-privados para hacer obras costosas y generaron deudas prácticamente impagables. Son saqueos fiscales, presupuestales, producto de esas complicidades del poder económico que elige gobernantes, que somete el presupuesto al saqueo de esos intereses en lugar de atender las necesidades sociales, como lo ha hecho el presidente Andrés Manuel. Entonces, si esa fuente del saqueo fiscal, presupuestal, energético, se da por las imposiciones de gobernadores, gobernadoras, presidentes de la República, el presidente Andrés Manuel lo ha dicho con claridad: el pueblo pone, el pueblo quita. Cuando el pueblo te elige, la obligación de la autoridad es servirle a la población. Y por eso el legado del presidente es que a través de las encuestas, a través de este resultado que tendremos de aquí al 6 de septiembre, donde 5 encuestadoras, la de Morena, el partido, y 4 más, encuestadoras que tengan fama pública, que tengan prestigio, que cumplan con requisitos de probado prestigio, presencia profesional y experiencia, que en su pasado demoscópico los resultados que han presentado no tengan distorsión ni estén discordantes con la realidad electoral. Eso le va a dar garantía a los aspirantes a nivel federal para que después de que se sepa el resultado el 6 de septiembre pueda haber unidad. Así es que celebro, felicito, reconozco el legado democrático del presidente Andrés Manuel, reconozco el legado nacionalista, soberano, que está concluyendo el presidente de la República. Y celebro que en unidad, ayer en la noche, con la fuerza que llegó Ricardo Monreal, ayer lo dije, sin mezquindades, sin menosprecio y sin regateos, el coordinador con todo el grupo parlamentario, con todos los grupos parlamentarios, aprobamos reformas acompañando siempre al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, sin duda, es muy importante para su servidor poderles compartir estos mensajes. Estamos muy contentos en el grupo parlamentario porque estamos encontrando consensos, y yo quiero decirles, concluyo con esto, que en los próximos días el trabajo que haremos con mi secretaria técnica Daniela y mi equipo es estar muy atentos al trabajo legislativo, ser muy flexibles hasta donde el reglamento nos permita en las sesiones, trabajar de la mano de las y los diputados, de todos los grupos parlamentarios, trabajar todo este mes que nos queda de junio, julio, agosto, con el nuevo coordinador, con Eduardo Ramírez, y continuar con las tareas legislativas. Y desde luego prepararnos para el último año, que será a partir del mes de septiembre.
que tendremos el paquete económico para el cierre de ejercicio y que yo me habré de incorporar como un legislador más, después de ser presidente 4 años de la comisión, de la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y ser un año presidente de la comisión, de la mesa directiva. No aspiro a presidir ninguna comisión, aspiro a ser la corcholata de los poblanos, así es que no voy a presidir ninguna comisión, me voy a dedicar a caminar en Puebla como lo he hecho durante 33 años y eso voy a hacer. Así es que gracias a mis amigos de los medios de comunicación, les quiero adelantar con Abelardo, con el equipo que tiene Abelardo, para que programemos una comida con mole poblano, le demos una bienvenida a Lalo, por favor, Dorita, equipo, que le avisen al maestro Abelardo para darle una recepción al equipo. Ahí está Abelardo. Abelardo, por favor, ponte de acuerdo con Lalo. Vamos a darle una bienvenida con mole poblano, con chalupas. La última vez no me gustó porque les dimos puras semitas y quiero agasajarlos, ¿no? Mole poblano, pipián, moles. Va a ser la comida de los moles. Se van a chupar los dedos. Entonces, pero ustedes prográmenla. Martes o miércoles, comida, pero que estén la hora que indiquen. Que nos ponga Lalo la fecha y hacemos una comida con los medios, bien, con comida típica poblana, dulces poblanos y agradecerles su atención. Yo estoy muy agradecido con el equipo de Abelardo, con el equipo de todos los funcionarios del Senado y queremos cerrar bien estos últimos días que nos van a quedar en la mesa directiva. Es que estoy a sus órdenes ahorita por cualquier pregunta que hubiera. Gracias, presidente. Abriríamos esta ronda de preguntas con Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Nancy. Gracias, presidente. Bueno, siguiendo este afán democrático, como usted lo comenta, vienen también 9 gubernaturas. ¿Se seguirá el mismo proceso, senador? ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede informar? ¿Se van a llevar a cabo encuestas en cada uno de estos estados? ¿Estaría usted de acuerdo o serían candidaturas de unidad decididas en el corazón de Morena? Esa sería mi primera pregunta, por favor. Bueno, seguramente nuestro partido estará analizando con los aliados el proceso en los 9 estados donde hay elección y vamos a estar atentos, respetuosos de los procedimientos y respetuosos de nuestros derechos político-partidarios, sin duda. Este modelo, este método es el que mejor conviene a la democracia. Encuestas. Sí, es el que mejor deja satisfecho. Hay que cuidarlo. Es un proceso donde hay que cuidar. El día lunes estuve en Puebla en una rueda de prensa y a mis amigos de Puebla que simpatizan con nosotros, yo siempre les digo que cuidemos nuestro léxico y que cuidemos nuestra comunicación, que no cometamos el error de hacer señalamientos contra quienes aspiran legítimamente, porque los necesitamos. Cuando tú te conviertes ya en un candidato, debes de tener calidad moral para llamar, y si tú, en lugar de generar puentes, minas las relaciones, pues difícilmente puedes, después de una herida interna, convocar a la unidad. Entonces nosotros estamos siendo muy cuidadosos, yo estoy siendo muy cuidadoso, voy a seguirlo haciendo. Ya releí el libro de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, ahí lo traigo en mi camioneta, son 300 axiomas, muy interesantes. Entonces, el partido, yo confío en el partido, confío en los aliados para que logremos candidaturas competitivas. Hay que cuidar el proceso interno
ahora este proceso interno de aquí a septiembre. Yo creo que empezamos bien y hay que cuidar. Y en una segunda pregunta, sí, presidente, en la mañana, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy preocupado por las actuaciones de los ministros, incluso habló de la actuación del ministro Luis María Aguilar en relación a que, bueno, pues está por liberar de toda culpa al tío de Cárdenas Palomino. ¿Qué se puede hacer al respecto? Ustedes aquí desde el Senado, ¿cómo ven estas actuaciones? ¿Es una tras otra? Y sobre todo, bueno, pues como bien ha dicho el presidente, no perjudican al presidente ni al gabinete, sino perjudican al pueblo. Y sobre todo, bueno, pues ve el pueblo esta injusticia que se está haciendo con estas actuaciones. ¿Qué se puede hacer desde el Senado, presidente? Y sobre todo, ¿qué hay ya? Yo me imagino que ustedes ya han platicado acerca de estas actuaciones que dejan mucho que desear para la población de parte de los ministros de la Suprema Corte. Gracias. Sí, es vergonzoso. Es vergonzoso que un poder se esté prestando a confabular, a liberar a delincuentes que le han hecho mucho daño al país. No es la primera vez, ya lo hicieron al descongelar las cuentas públicas, las cuentas bancarias de la familia de Genaro García Luna. Y lo importante es informarle a los mexicanos, porque la población en general a veces cree que la liberación de un delincuente es producto de un acuerdo del poder presidencial o de la fiscalía, ¿no? Que los ciudadanos sepan que quienes están liberando a los delincuentes en México son el Poder Judicial representado en los ministros. Una vergüenza, es una vergüenza. Ese es el poder que tenemos que acotar. Por eso la iniciativa que presenté para democratizar al poder. Mientras los ministros sigan siendo electos, designados por un grupo de notables, los ministros van a obedecer a ese interés. Cuando logremos democratizar y transparentar al Poder Judicial, los ministros de la Corte aplicarán con rigor el derecho y atenderán la justicia con apego a la Constitución. Mientras no, obedecen a los intereses de quienes los pusieron. Y es vergonzoso. Es una opinión, espero que no me vayan a escribir un WhatsApp al rato y me digan que por decir esto, si podré ver a mis hijos a los ojos, ¿no? Como sucedió la última vez, por expresar una opinión. Es vergonzoso. Es vergonzoso que un ministro de la Corte esté privilegiando en sus determinaciones la liberación de delincuentes o el darle concesiones a delincuentes. Es la evasión fiscal. Como es la evasión fiscal. Miles de millones de pesos. Esto es evidente. Entonces, a los ciudadanos, decirles, transmitirles que no es el Poder Ejecutivo quien está liberando delincuentes, son los representantes del Poder Judicial y que asuman su responsabilidad. Por eso queremos democratizar al Poder Judicial. Por eso necesitamos la unidad en Morena para tener 2/3 partes, tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para que la elección del Poder Judicial se lleve a cabo de manera democrática y separar la judicatura de la presidencia de la Corte. Mientras la judicatura esté en manos de la presidencia de la Corte, no habrá transparencia. Mientras la judicatura esté en manos
de la presidencia de la Corte va a haber complicidad, va a haber nepotismo, va a haber corrupción, va a haber abuso de poder y solo los que tengan para pagar la justicia podrán tener acceso a ella. Si la judicatura sigue en manos de la presidencia de la Corte, no hay justicia, no hay equidad, no hay transparencia y no hay justicia para México. Así de simple. Entonces, necesitamos tener 2/3 partes de diputados y senadores para lograr una reforma de esa naturaleza. Por eso el plan C es ganar las diputaciones en el 2024. ¿Qué tenemos que hacer? Pues escoger a las y los mejores que ganen. Necesitamos 300 motores electorales, hombres y mujeres, en 300 distritos, las y los mejores. Necesitamos 9 candidatas, candidatos a gobernadores, los mejores. Y necesitamos a la o el mejor candidato a la presidencia, candidata, unidos todos para ganar. Y necesitamos ir en coalición con el Verde, con el PT, con el PES y con todos. Si eso lo hacemos, si eso lo cuidamos, vamos a lograr tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y pondremos en orden ese desequilibrio, esa impunidad, ese abuso del poder, esa falta de transparencia que hay en este momento en el Poder Judicial, porque la judicatura, el Consejo de la Judicatura está en manos de la misma persona. Yo me refiero a la institución, no me refiero a nadie en especial, ¿eh? La presidencia, institución, no nombres, institución, la presidencia de la Corte preside el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano que regula, que evalúa, que supervisa, que contiene el actuar de los ministros. ¿Quién puede sancionar a un ministro cuando es juez y parte? ¿Quién puede vigilar que no haya nepotismo? ¿Quién puede sancionar si no se apegan a la ley y a la Constitución en sus resoluciones? La judicatura. Son los mismos, simple y sencillamente no se da. No hay justicia en México mientras la judicatura esté en manos de la presidencia de la Corte. No hay justicia en México. Y el ejemplo lo tenemos con estos actos que nos llenan de vergüenza, nos indigna que mueren miles de mexicanos por los grupos delictivos detrás de una liberación que hace un ministro de un delincuente. Hay ríos de sangre de hombres y mujeres que mueren por estos grupos delictivos. En eso deben de pensar, pero no, porque se cree en un poder supraconstitucional. No existe, no entienden que los límites de su responsabilidad está acotado por la Constitución, violan la Constitución. La Corte viola la Constitución. Los ministros de la Corte violan la Constitución. Es grave que en México la Corte viole la Constitución. Gracias, Dorita. Senador, nada más una pregunta. Ya las 5 corcholatas de Morena han anunciado que van a iniciar campaña, sin embargo, hay quienes dicen que se va a violentar la ley electoral, puesto que todavía no inicia justamente el proceso comicial del 2023-2024. ¿Cómo se va a sortear esta situación? Una, y dos, ¿de dónde van a sacar
estas 5 corcholatas los recursos para poder realizar el recorrido a lo largo y ancho del país. Gracias. El artículo 41 de nuestra Constitución, Paco, explica que los partidos políticos son entes de interés público al servicio de los ciudadanos. También el artículo 41 constitucional señala que es obligación de los partidos políticos promover la vida democrática, promover la participación de los ciudadanos en la integración de los órganos de representación. Ahí está, constitucional, artículo 41. En función de eso, todos los partidos políticos promueven la participación, por lo tanto, Morena está pegándose al fundamento constitucional que establece el artículo 41. Son temas internos, son tareas internas a las que tiene derecho. En estos encuentros, en estas reuniones, no se pide el voto. En estos encuentros, en estas reuniones, no hay actos de campaña constitucional. En estos encuentros no se habla de candidaturas. En estos encuentros no se habla de campaña ni se pide el voto. Son encuentros en el marco de la promoción democrática para que los ciudadanos tengan acceso a los órganos de representación. Es vida interna de los partidos. Está totalmente regulado. Por lo tanto, no hay problema. Ahora, ya lo otro, pues cada uno de los aspirantes seguramente establecerán criterios para estar en contacto, en comunicación con los ciudadanos. Por eso es que, miren, estaba leyéndoles el artículo 41 sobre la participación. Los partidos políticos, fracción primera, párrafo segundo, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios que ellos postulen. ¿Qué significa eso? Que este prolegómenos partidista, el prolegómenos es el antes del antes del antes. El prolegómenos partidista es la preparación para que los cuadros que simpatizan, nos identificamos en Morena, podamos ir a una contienda en el 2024. Pero está establecido aquí en la Constitución, artículo 41, fracción primera, párrafo segundo. Así es que no hay ninguna violación. Presidente, si usted me lo permite, le daré lectura a una pregunta que le envía Andrea Becerril de La Jornada. Ella le escribe para preguntarle por el trámite en comisiones de la petición de la Jucopo para que la permanente cite a un periodo extraordinario de sesiones para nombrar a los comisionados del INAI. Ella le pregunta, ¿se va a quedar congelado? Gracias, Andrea. Ya se instaló la primera comisión ayer y yo estoy seguro, porque Mónica es una mujer profesional, es una mujer que es conocedora del derecho, es abogada. Mónica Fernández Balboa informó que se ha turnado a la comisión que ella preside 196 asuntos, incluyendo este. Así es que nosotros estamos atentos. Inmediatamente nos envíen la resolución de este y de todos los demás temas, en la comisión permanente les daremos celeridad, Andrea, con mucho gusto, celeridad a todos los temas. También Andrea Becerril le pregunta qué pasa con los más de 50 magistrados electorales que no se han nombrado. La Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral dice está incompleta. Sí, bueno, ahí tenemos ya varios temas. Miren,
Ya se nombró a la encargada de despacho de la Cancillería, a la señora Bárcena, Alicia Bárcena, que es poblana. Bueno, tiene raíces poblanas. Y ella viene de ser embajadora de Chile. Y ese tema tendría que ratificarse en el Senado, pero se necesita aprobar un periodo extraordinario también. Como ese, están los temas que menciona Andrea. Yo estoy seguro que el coordinador, a partir del viernes, coordinador electo, constitucionales hasta que protestas, cumplir y hacer cumplir la Constitución General del Estado de Puebla, me estoy preparando. Entonces, cuando eso pase, el coordinador Eduardo Ramírez, que es un extraordinario legislador y es un compañero con una gran capacidad de conciliación, que le aprendió mucho al senador Monreal en términos de vinculación con los grupos parlamentarios, yo estoy seguro que va a poner énfasis en los nombramientos. Estoy seguro que lo va a hacer. Lo conozco y sé que va a complementar y va a lograr que de manera inmediata se puedan lograr consensos. Yo estoy seguro, estoy convencido de que Eduardo va a lograr consensos que nos permitan avanzar. Marco Olvera, de Hidalgo News. Gracias, senador. Yo le quiero hacer una pregunta sobre el tema del Poder Judicial, que obviamente preside la ministra Piña. En ese sentido, el presidente de la República ha dicho que pues, ya no le alcanzó el tiempo para arreglar, digamos, o combatir la corrupción al interior del Poder Judicial. ¿Cuál es la posición de Morena rumbo al 2024 para que la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador todavía pueda alcanzar esa modernización o limpiar la corrupción que existe actualmente en el Poder Judicial? Porque los jueces, magistrados, ministros, pues obviamente se han dedicado a liberar a delincuentes de cuello blanco y por supuesto también pues a representantes populares, como es el caso de la regidora que recientemente la capturaron con cocaína en el estado de Texas, si no me equivoco. La principal fuente de corrupción del Poder Judicial radica en el nepotismo. Nepotismo. Es brutal. Es brutal cómo se reparten los cargos en el Poder Judicial a los primos, a los hermanos, a los cuñados, a los tíos, a los sobrinos. Es brutal. Cuando se reparten los cargos como si fuera una aristocracia judicial, el conflicto de interés perjudica las resoluciones. Es una realidad, y que no se ofendan, es una realidad. El Poder Judicial está infestado de nepotismo. Nepotismo. Nepotismo es igual a corrupción. Entonces, uno de los flagelos más grandes que tiene el Poder Judicial es el nepotismo de todos sus integrantes. Segundo, el tema de la judicatura, insisto, mientras la judicatura, que es el órgano regulador de las tareas del Poder Judicial, esté en la misma mano que integra la presidencia, no me refiero a personas, sino a la institución, el Poder Judicial seguirá siendo un instrumento de injusticia de la nación. Así. Porque no hay quien regule el actuar, no hay quien regule, quien sancione, quien limite el actuar. Entonces se vuelven un poder omnipotente, que no tiene regulación, que no tiene transparencia, que no rinde cuentas y que está infestada por la corrupción del nepotismo que circula
en todos los órganos del Poder Judicial. Por eso tiene razón el presidente Andrés Manuel. Necesitamos mayoría plena en diputados y en el Senado para regular ese leviatán judicial. Es un leviatán judicial que está infestado por la corrupción del nepotismo y por la complicidad de la judicatura, que no regula, que no limita, que no sanciona. Vivimos vivimos la etapa más oscura, más feudal del Poder Judicial, más obscurantista. Prácticamente la Santa Inquisición existe en el Poder Judicial en este momento. Así es, la Santa Inquisición. Bueno, la expresión de ver a tus hijos a los ojos es una expresión de la Santa Inquisición. Es un reflejo de la omnipotencia. Solo servir. Son un poder que se constituye en deidad jurídica. Son una deidad jurídica que no tiene regulación. Son la deidad jurídica que solo representa a sí mismo por encima de la Constitución. Por eso violan la Constitución. Y otra pregunta, si me lo permite, es un tema de un grupo indígena allá en el estado de Querétaro. Es el grupo indígena Otomí, que forma parte de la cooperativa Sibanza. El exgobernador Pancho Mínguez pues le robó a través de un fraude su cooperativa con un valor más o menos de 700 millones de pesos. Y bueno, ahora Mauricio Curi del PAN también pues se niega a entregarles su cooperativa, y por supuesto han hecho de esta etnia pues un abuso absoluto, y ellos están pidiendo cómo puede participar o cómo pueden auxiliarlos en la Cámara de Senadores para que su cooperativa vuelva a hacer posesión de ellos, y por supuesto evitar ya que gobernadores como Mauricio Curi y Pancho Domínguez pues sigan abusando de grupos indígenas, cuando la prioridad del gobierno actual es la protección de los que menos tienen y por supuesto de los grupos indígenas. Senador, ¿cuál es su respuesta? Si me ayudas con la información, le voy a pedir al senador Gilberto Herrera Ruiz, que es el senador del grupo parlamentario en Querétaro, para que nos ayude, y yo pondré a disposición a un grupo de abogados para que los orienten jurídicamente. Con mucho gusto, estamos para servir, pero siempre bajo el liderazgo del senador Gilberto, que es el senador del estado de Querétaro. Con mucho gusto, estoy para servir. Ernesto Zabaleta, de Cuadradito. Buenas tardes, senador. ¿Qué tal, Ernesto? Me quedo confundido con esto del financiamiento de los precandidatos, corcholatas, o como quieran ustedes llamar. Hace unas horas, Mario Delgado, el presidente del partido, dijo que no podían financiar ellos los recorridos de los aspirantes porque violarían o entrarían la posibilidad de ser impugnadas todas estas campañas, y por tanto el proceso que están utilizando ustedes para elegir al candidato a la presidencia de la República, aunque tenga el nombre de coordinador de la defensa. Ahora, usted comenta que tiene el partido la posibilidad de difundir, lo que no hay es y financiar. O sea, ¿será el partido el que financie estos recorridos, según su punto de vista? Porque entonces ya hay una contradicción ahí con Mario Delgado. Yo no tengo ninguna contradicción con Mario, mi presidente. Está haciendo un trabajo pulcro junto con el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, y el artículo 41 de la Constitución que acabo de leer expone que los partidos políticos son entes de interés público que buscan la promoción de la vida democrática y la promoción de la participación de los ciudadanos. Los aspirantes a presidir la Coordinación Nacional de la Defensa de la 4T van a hacer su tarea. Ellos
Yo los he escuchado, están manifestando que buscarán todos los medios legales, económicos posibles. He leído el acuerdo nacional, Ernesto, donde se explica que hay que mantener una actitud austera. Los traslados que ellos harán durante estas fechas seguramente serán en esos términos, y habrá un tiempo para que los aspirantes a la coordinación nacional de la defensa de la 4T y el día 6 de septiembre, después del levantamiento de la encuesta, pues conoceremos cuál es el resultado, y lo fundamental es mantener la unidad. Así que sí tienes razón, Ernesto, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy pulcros, y yo creo que van a estarlo haciendo ellos, lo van a atender. Déjeme repreguntar para un poco dejar claro esto. En la vista de la oposición, esta es la precampaña de los precandidatos que están fuera del calendario de la ley electoral. Esto los ha llevado a llamar a esta la coordinación, pero finalmente son campañas para encontrar al candidato a la presidencia de la República. Insisto en la pregunta, dados estos problemas legales, porque hay un desfase de tiempos entre lo que está haciendo Morena y lo que marca la ley en la cuestión electoral, ¿qué tanto va a aportar, se lo voy a poner así, qué tanto va a aportar financieramente? ¿Cuánto dinero va a dar el partido, según lo que usted tenga en información? ¿Cuánto dinero va a dar el partido a cada uno de los aspirantes? Y si este dinero será en una cantidad igual, similar o con algún parámetro para saber cuánto le dan a uno y cuánto le dan a otro. Y la otra es si también financiarán los de los externos. Gracias, Ernesto. Yo solo soy un siervo legislativo. Sí. Por cierto, no pongo en duda la eficiencia del presidente, ni tampoco la capacidad del mismo del presidente del partido. Sí, sí. Simplemente hay una contradicción en cuanto a declaraciones en ese sentido. Yo solo soy un siervo legislativo del partido y no tengo mayores elementos. El presidente y la comisión interna están trabajando. Ellos son los que explican, exponen, yo tengo plena confianza en ellos, y ellos han marcado la ruta, la pauta. Yo interpreto la ley. Mi función como legislador es darle interpretación al marco normativo, y en esa interpretación, cuando describo lo que dice la fracción primera en su párrafo primero y segundo, es lo que está haciendo Morena. Está realizando el prolegómenos de lo que será el proceso interno de selección de candidatos. Y de la misma forma, otros partidos políticos hacen procesos. Hay otros partidos que utilizan campañas de afiliación, hacen campañas de afiliación y nombran enlaces. Todos los partidos políticos nombran coordinadores para las reafiliaciones. Cada quien tiene sus métodos. El método que Morena decidió para elegir a sus coordinadores, al coordinador o coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación, es un método vía encuesta. Y es un tema interno, apegado estrictamente a la fracción primera, párrafo primero y segundo del artículo 41 de la Constitución. Los detalles contables, fiscales, que correspondan al actuar, pues ya son temas que le competen a los aspirantes a esta coordinación, la aspirante, las son dos, y a los aspirantes. Así es que pues es un tema que tiene que estar apegado en la legalidad. Hay leyes, hay órganos
que regulan, y cualquier ciudadano que se sienta afectado pues puede presentar recursos. Vivimos en un estado de derecho, aunque tengamos un poder judicial chueco. Andrea Becerril, de La Jornada. Andrea. Senador, buenas tardes. Hola. Otra vez. Oiga, yo le quiero insistir, ¿qué pasó con la respuesta de la presidenta de la Corte? Nunca llegó, ¿verdad? Y en ese sentido, si va a tomar finalmente alguna acción legal, porque bueno, pues es una falta de respeto de un poder a otro. Bueno, insisto, viola la Constitución. Ahí está, ahí está. No hay, imagínate que le hable a la judicatura para decirle que está violentando mi derecho constitucional. Le hablo a la judicatura para que le llame la atención, ¿no? Entonces, pues así está. Son un poder omnipotente. Solo le contestan a Dios, solo le sirven a Dios. No respetan la Constitución. Si respetaran la Constitución, me contestarían el escrito, me contestaría el escrito. Si ella respetara la Constitución, me contestaría el escrito. Si no me contesta el escrito, no respeta la Constitución y queda en ella. Yo estoy apegado a la ley, soy respetuoso, por eso tenemos que separar la judicatura, porque este es un caso que sin duda no es menor, porque es una intromisión entre el poder judicial hacia el poder legislativo, es una falta de respeto al poder legislativo, es una clara intromisión, intimidación, amenaza, presión, que solo se ejerce cuando hay una visión omnipotente. O sea, ellos se creen Dios, son dioses, que la Constitución está abajo de ellos, no existe un órgano que los regule, están violando la Constitución. Mientras no haya una respuesta formal al escrito fundado y motivado en el artículo 6º, fracción segunda, artículo 8º de la Constitución, mientras no haya una respuesta, están violando la Constitución. Alguien que viola la Constitución y que representa un poder, solo se erige como poder omnipotente. Y los poderes omnipotentes emanan de la divinidad. Están elevados en un sentimiento de divinidad. Y mientras el Poder Legislativo estaría indefenso ante una Corte que se inclina mucho hacia la oposición. Lo grave es que los mexicanos están indefensos. Lo grave es que cuántos ríos de sangre corrieron por los grupos delictivos que han muerto, por las personas que han muerto por los grupos delictivos que los representantes del Poder Judicial están liberando. ¿Cuántos ríos de sangre corren en México sin que se haga justicia? Es grave. Vivimos en un estado de injusticia en México porque el Poder Judicial viola la Constitución. Si me permite una última pregunta. Este hecho de que la oposición haya controvertido, presentado acciones de inconstitucionalidad contra leyes tan importantes como la ley minera, ¿qué repercusión tiene y sobre todo el riesgo de la Corte pudiera pararlos y frenar avances que son relevantes? No me extrañaría que la Corte resolviera eliminar lo que se aprobó para que nunca más, por interés de las empresas extranjeras, se elimine la expropiación de tierras ejidales y de tierras a la comunidad indígena. Eso aprobamos en la Constitución, en la ley minera aprobamos disminuir la temporalidad de las concesiones mineras. No me extrañaría que los ministros de la Corte
para beneficiar a las empresas mineras extranjeras que tienen 7 de cada 10 concesiones mineras, el fallo sea a favor de las empresas extranjeras, y no me extrañaría que la Corte fallara a favor de las expropiaciones por causa de utilidad pública para quitarle, arrebatarle las tierras ejidales comunales a los indígenas. No me extrañaría. Gracias. Presidente, cerraríamos la ronda de preguntas con Tania Damián Jiménez, de Ángulo 7. Hola, Tania. Buenas tardes, senador. Preguntarle sobre pues este consejo de Morena que fue el domingo. Usted comentó, bueno, que está listo con su renuncia cuando los tiempos lleguen. ¿En Puebla se replicaría este esquema? ¿Cómo ve en septiembre se replicaría después del coordinador nacional, y qué panorama político ve actualmente en Puebla? Yo estoy preparado para acompañar en el cumplimiento que el partido nos exija a partir de la definición que se tome para los estados. Son 9 estados de la República. Puebla tiene el peso electoral del 4º padrón del país, el 4º de 32. Puebla es fundamental para el triunfo en la presidencia de la República, y nosotros deseamos que en unidad se logre una postura fuerte, competitiva, como lo que se está construyendo a nivel nacional. Yo soy respetuoso de las tareas del partido y estoy preparado para encabezar en su momento ese esfuerzo, y ya tengo preparado mi renuncia, mi separación al cargo, porque los cargos de elección son irrenunciables. Para separarme del cargo e inscribirme de manera inmediata, si es mañana, si es en agosto, en julio, la Constitución marca 90 días, pero yo estoy preparado. Aspiro humildemente aspiro a ser la corcholata preferida de los poblanos y de las poblanas. Pero ¿considera que se replicaría estos acuerdos que se lograron a nivel nacional en los estados? O sea, las reglas, los requisitos. Sí, yo creo que ese va a ser el procedimiento más justo, más democrático, que nos va a dar mayor competitividad, que permitiría tener candidaturas fuertes, que nos garantizaría tener las 2/3 partes de los triunfos en las diputaciones federales, y avanzar para que logremos la consolidación de la Cuarta Transformación que ha encabezado el presidente Andrés Manuel, que es un demócrata y que es un nacionalista. Gracias, senador. Y la última pregunta, tomando en cuenta pues que usted es un aspirante fuerte ahí en el estado de Puebla, ¿cómo evitar, si es un financiamiento austero ahorita tomando en cuenta pues la pregunta anterior, que no entre en este financiamiento el crimen organizado, entes o personajes que después puedan ser cotos de poder? Porque ahorita lo van a vivir los presidenciables, bueno, más bien los que son coordinadores, que por el proceso interno, pero cómo evitar ya en los estados también este hecho, pues, para evitar que el financiamiento después no pueda hacer pues jaladeras, o decir, pues, los pueda inmovilizar respecto a las transformaciones que puedan seguir. Qué importante, Tania. Yo provengo del asambleísmo, soy resultado del asambleísmo. Desde los 19 años me he dedicado a acompañar asambleas comunitarias. Fui presidente municipal a los 21 años por plebiscito, y tengo 33 años caminando en los tianguis, en los mercados. De hecho, crecí de niño en un tianguis, en Acatzingo y en Tepeaca. Camino en Puebla los lunes en los tianguis. Hoy me voy a Puebla al tianguis. Mañana voy a mercados, a tianguis. Yo ando en las calles caminando, ahí escucho a los poblanos, y
hago lo que el presidente ha recomendado, zapatos cómodos, un volantito. Soy Alejandro Armenta, estoy para servirte, hay que cuidar la salud, hay que cuidar el medio ambiente, te invito a que participes, tienes alguna iniciativa que pueda yo presentar, así voy caminando. Si ves mis redes sociales, este fin de semana estuve en el tianguis de Atempan, en el límite con Veracruz. Contacté mano a mano a 3,000 personas. Después en Zaragoza, contacté a 2,500 personas mano a mano. Y eso lo hago los lunes. Este lunes, antes de venir acá, yo tengo una jornada forestal desde hace 27 años. Soy ambientalista y soy perruno y gatuno. Entonces, a las salidas de las escuelas, yo estoy ahí. A mí me ven a las salidas de las escuelas, no hoy, hace 27 años. Entonces, eso no cuesta. No tengo que pagar una lona, no tengo que pagar un espectacular, no tengo que hacer un meeting en un salón cerrado, no tengo que hacer un acarreo con autobuses, no tengo que poner sombrillas para que no les dé el sol, no pago equipo de sonido, mis amigos me acompañan y camino frente a la escuela. El sueldo que tengo como senador, la mitad lo invierto para darles árboles forestales, frutales, que es una labor que he hecho, repito, desde hace 27 años. Tengo cómo demostrarlo. Entonces, eso he hecho. Estuve el día jueves en el mercado 5 de mayo. Es uno de los mercados más grandes de Puebla. Caminé con 3,000 poblanos. Ahí, puesto por puesto, escuchando los sentimientos, te dicen todo. Yo soy una persona surgida de la base social, que me disfrazo con traje los días que vengo al Senado, pero que me pongo los jeans y la camisa remangada y mis botas y me subo al caballo y a la moto y a la patineta todos los días en Puebla. Así es que yo confío en la democracia, ¿no? Eso no cuesta. Que se preocupen los que necesitan tener mítines para que los conozcan. Muchas gracias, senador. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Mi amigo Abelardo les va a convocar. Vamos a preparar un molazo, un molazo. Molazos, porque van a hacer varios moles. Un mole de pipián con arroz, un mole poblano dulce, sabroso, picosito, un mole rojo tipo Tehuacán, como guachmole, para que tome nota Paco, unos tamales cernidos de frijol y de maíz para que se les antoje, unos muéganos de Tehuacán, Carlos, para que nos ayuden. Ya le estoy dando la receta, Carlos, y para los muéganos de Tehuacán, unos borrachitos para el postre, unas tortitas de pepita, unos camotitos adornados, de entrada chalupas y unos tlayoyos que les voy a traer de Teciutlán. Los tlayoyos son de alberjón, son unos cuadritos así, de masa con alberjón, y otros que son de tlalitos. Los tlalitos son los asientos del chicharrón que se hace. Y para cerrar, porque tenemos que festejar a Eduardo, carnitas y cueritos de Tepeaca, que me traigan todo eso apúntalo, Francisco, que me traigan chicharrón con carne, chicharrón de panza, ya se me antojó, el chicharrón, sí, pues pero dígale a Abelardo, por favor,
y que le ponga fecha. Chicharrón de panza. El chicharrón de panza es chicharrón carnudo. No, se van a chupar los dedos. Y un digestivo. Y un omeprazol. Gracias, que esté bien. Te encargo, para que lo vean, ayúdenme. Para que...